hasta que destruyen el muro, el templo, todo, ¿no? Absolutamente todo. Y prácticamente quedan alguna gente pobre en Jerusalén solamente para arar la tierra y cultivar. Nada más que para eso. No tienen murallas, no tienen nada, ¿no? Y la mayoría de los que sobrevivieron, porque masacraron a prácticamente toda la ciudad, fueron llevados a Babilonia, ¿no? Bien, la etapa del regreso. Podemos saber mejor todo el tema de con Persia, cómo agarra todo el sector, ¿no? La etapa del regreso. Esta etapa sucede entre el 538 al 433 antes de Cristo. Acuérdense que los años como que se van descontando, ¿no? Hasta llegar al cero, que es el cero antes de Cristo, por así decirlo. Bueno, el tema principal de la etapa del regreso es que Dios restaura a su pueblo después del exilio babilónico, que es lo que Dios había prometido. ¿Se acuerdan? Por Jeremías le advierte que venía el juicio por causa de su pecado, por causa de no escuchar la palabra de Dios y que era algo inevitable, ¿no? Y efectivamente Dios manda el juicio por medio del imperio babilónico y luego Dios cumple su palabra no solo de juzgar al imperio babilónico, sino también del tiempo exacto que Dios había prometido por su palabra, por medio de los profetas, ¿no? Que era 70 años. No solo que era 70 años, sino que dice que una persona llamado Ciro iba a dar el edicto o el decreto o el mandato, como le quieras llamar, para que su pueblo regrese a Jerusalén, a edificar Jerusalén. Y esto lo hemos visto en su tiempo en bibliología, ¿se acuerdan? Cuando veíamos cómo, por así decirlo, las profecías o el cumplimiento de las profecías eran un argumento fuerte, ¿no? Para que evidenciaba que esto que tenemos en nuestras manos es claramente la palabra de Dios y no una invención humana, ¿no? La escritura no necesita que nosotros la defendamos, pero claramente hay evidencias concretas de que esto es algo divino y no una invención humana, ¿no? Y se puede ver en esto, ¿no? Cómo tantos años antes se anuncian todas estas cosas y suceden al pie de la letra, ¿no? Se advierte al pueblo que iba a venir el juicio. Vos podés decir, sí, si siguen así va a pasar todo mal, va a venir juicio de parte de Dios, Dios va a mandar a alguien o algo y va a pasar, nos va a ir mal, podés decir, ¿no? Y bueno, puede pasar cualquier evento normal de la naturaleza que decir, ah, viste, te dije que iba a pasar algo mal, ¿no? Pero decir ahí a eso, a que va a venir una nación y decir que esa nación no va a ser Asiria, sino que va a ser Babilonia, por ejemplo, y que efectivamente suceda. Y no solo eso, sino que Dios iba a juzgar a esa nación Babilonia, que era un imperio, fue uno de los imperios más grandes de la era antigua, y que iba a caer, ¿no? Y que su pueblo iba a estar 70 años, ni más ni menos. Y no solo eso, sino que una persona llamada Ciro iba a dar un decreto, un edicto, una orden para que su pueblo vuelva del exilio a reconstruir su nación. Es una locura, ¿no? Es imposible que alguien pueda predecir todos estos eventos al pie de la letra y muchos años antes, décadas antes de que suceda, de que siquiera exista, por ejemplo, Ciro, ¿no? Y que Dios por nombre le llame a esta persona Ciro y que iba a ser su siervo y que iba a hacer su voluntad, ¿no? Y eso lo ven en Isaías, por ejemplo. Pero bueno, es algo muy contundente, ¿no? Poder ver todo esto cuando entendemos todo esto en nuestra mente, ¿no? Y esto nos ayuda a poder ver el valor de la persona de Dios, de su palabra, la firmeza de su palabra, las advertencias, ¿no? Que tiene Dios para con su pueblo y la severidad también del juicio de Dios por causa del pecado, ¿no? Pueblo de Israel no escapó y nosotros no vamos a ser la excepción, ¿no? Bien, el contexto ahí, en el 539 a.C., el rey persa Ciro el Grande conquista Babilonia, como la habíamos visto al final. Al año siguiente, en el 538, por eso la etapa es del 538 en adelante, permite que los judíos regresen a Jerusalén para reconstruir el templo. Y acá entra este personaje muy central, que es Esdras, ¿no? Que veíamos en el resumen, ¿se acuerdan? Que Esdras era el personaje central, ¿no? De esta etapa del regreso. Pero bueno, ahí en su libro dice el regreso de la nación de Israel después de los 70 años del cautiverio en Babilonia. En muchas maneras es paralela a la historia de Peter Jenkins, que ¿se acuerdan? Había una historia ahí
de una persona que salió de su ciudad y tuvo una recontra travesía, por así decirlo, de muchos años, y esto le transformó y de ser alguien ingenuo y demás, se volvió un hombre, por así decirlo, ¿no? Una historia que cuenta ahí el autor del libro, ¿no? Pero dice que es similar a esto, ¿no? Los israelitas fueron al exilio, dice, como un pueblo descarriado y confundido. Pasaron agonizantes años en soledad y en tormento físico y mental. Inesperadamente fueron ministrados por hombres enviados por Dios. Ellos hicieron que Israel volviera a su sentido, ¿no? Los profetas que acabamos de ver, ¿no? Ezequiel, Daniel, Jeremías, etcétera, ¿no? Cuando regresaron, volvieron a enfocar su vista en su propósito como nación, listos para empezar de nuevo a adorar a Jehová, el Dios de la creación y el Dios de Israel, ¿no? Y este es un proceso que Dios hace en su pueblo a través del juicio, a través del castigo, ¿no? Para que ellos puedan volverse a Él y puedan realmente restablecer la relación con Dios y cumplir con su propósito como nación. Bien, el resumen histórico ahí dice, Esdras guía al pueblo de regreso del exilio para reedificar a Jerusalén. Perdón. Esdras guía al pueblo de regreso del exilio para reedificar a Jerusalén, ¿no? Así que recuerden ahí, Esdras guía al pueblo de regreso de qué? Del exilio. ¿Con qué propósito? Para reedificar a Jerusalén, ¿no? Ese es el resumen general de lo que pasa, aunque Esdras no es el único personaje que aparece en esta etapa del regreso, y ahora lo vamos a ver. Hay 4 puntos o ejes principales, ¿no? 4 temas principales en esta era del regreso, que son la ruina de Jerusalén, del templo y demás, la reconstrucción del templo, el pueblo que vuelve, ¿no? Y las murallas que son edificadas, ¿no? ¿Se acuerdan quién edificó las murallas? Nehemías, muy bien. Estábamos probando ahí a ver. Bien, número 1 de la ruina, dice, ¿no? La destrucción por la guerra y el descuido. Y esto lo vemos un poco en resumen en Nehemías. Vamos ahí a Nehemías. Está después de Crónicas y de Esdras. Nehemías capítulo 1. Nehemías en este momento está cautivo, ¿no? Está bajo el imperio persa. Él está sirviendo al rey de Persia como el copero del rey, el que prueba el vino o la comida antes de que el rey la pruebe, por si está envenenada, ¿no? Cada día su vida estaba en juego, ¿no? Y una de las cosas, de los detalles que es importante aclarar acá es que ellos no podían, el copero del rey no podía mostrar que estaba triste, por ejemplo. Era como un pecado, ¿no? Era como algo digno de muerte. O sea, si su semblante mostraba que ellos estaban mal o tristes o lo que sea, era como una deshonra para el rey y era digno de muerte, lo podían matar. Y eso da un poco de sabor y de contexto a lo que pasa en esta situación que vemos acá en el capítulo 1 de Nehemías, ¿no? Cómo él pone en juego su vida, ¿no? Por las convicciones bíblicas y por el pueblo de Jerusalén. Pero bueno, lo vemos acá en Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, y dice, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani junto con uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego, ¿no? Bueno, pues sigue, ¿no? Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, ¿no? Y bueno, tú puedes leer después todo lo demás, ¿no? Pero vemos que esta era la condición, ¿no? La ruina que vino por causa del pecado, cómo Jerusalén había sido destruido. El pueblo había sido masacrado, la mayoría, el resto fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Los muros, el templo, todo estaba en ruinas, ¿no? Todo estaba quemado, ¿no? Como dice acá, y era grande la ruina, ¿no? Y esto también lo podemos ver en Segunda de Reyes, si me acompañan rápido, un poquito más atrás. 25.
del versículo 1 al 12. Vemos la caída de Jerusalén para recordar un poquito esto. 25 del 1 al 12. Dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Versículo 4 dice, abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino de del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Fíjate la crueldad, ¿no? O sea, que para que lo último que él vea cómo degollaron a sus hijos, ¿no? Y después le sacaron los ojos. Esa es la intención por la cual lo hicieron, ¿no? Bueno, sigue ahí el versículo 8, dice, en el mes quinto a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Bueno, dice, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Bueno, y sigue, ¿no? Muestra cómo fue la destrucción, la ruina, ¿no? De Jerusalén, por causa de su pecado, ¿no? Y ahí el resumen dice, durante los 70 años de cautiverio, el liderazgo de Judá había sido llevado al exilio y la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas. No solo la ciudad había sufrido la devastación de la campaña militar durante la conquista inicial, sino que también había caído víctima de la erosión y el descuido. O sea, después de que destruyeron todos los ejércitos, el descuido y la erosión siguieron destruyendo, ¿no? a Jerusalén. Dice, la destrucción de la guerra y el descuido había dejado a Jerusalén en un estado de ruina, ¿no? En segundo lugar, el templo, la reedificación del templo, ¿no? En esta etapa del regreso, vemos que, bueno, ellos regresan, está todo en ruinas, ¿no? Pero otra de las cosas importantes que pasa es esto, ¿no? Se reedifica el templo. Y esto es lo principal que sucede, ¿no? en esta parte de la etapa. Y esto lo podemos ver en Esdras, del capítulo 1 al capítulo 6, mayormente se ve esto. Si quieren pueden leer conmigo ahí Esdras, capítulo 6, versículo 13 al 15. Un poquito más adelante. Esdras, capítulo 6, versículo 13 al 15, dice así. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Ahí te están mencionando, Esdras, ¿no? Que estos dos profetas, estos dos libros que también tenemos, el de Ageo y el de Zacarías, son profetas que estuvieron en la etapa del exilio y sus escritos fueron para esta audiencia, ¿no? Las personas que habían regresado para exhortarles a edificar el templo, a terminar con la obra que Dios le había mandado y soberanamente les había permitido volver, ¿no? Pero seguimos ahí, dice, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Fíjate cómo el énfasis de Esdras, ¿no? Por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío, ¿no?
Así que vemos ahí cómo edificaron el templo bajo el liderazgo también de Esdras y de Zorobabel. Fíjate que en el resumen dice, Dios estimuló a Ciro, rey de Persia, a que iniciara la financiación. Fíjate esto, ¿no? La financiación, ¿no? O sea, no era gratis mandar miles de personas, ¿no? De tanta distancia a Jerusalén, ¿no? Desde Babilonia o del imperio persa hasta Jerusalén, ¿no? No era gratis esa peregrinación, por así decirlo, la comida, el viaje y todas las cosas que implicaba después la reconstrucción del templo, los materiales, porque ahí estaba todo en ruina, ¿no? Así que Dios está usando a estos reyes impíos, no solo para decir, bueno, vayan, sino para financiar toda la reconstrucción de Jerusalén o del templo acá puntualmente. Entonces dice, Dios estimuló a Ciro, rey de Persia, a que iniciaran la financiación y la reconstrucción del templo judío en Jerusalén. Bajo la dirección de Zorobabel, un personaje notorio, judío en Persia, se empieza la reconstrucción del templo. Los gentiles alrededor de Jerusalén se opusieron considerablemente. A instancias de Ageo y Zacarías, dos profetas judíos, que vivían en Jerusalén, se completa la restauración del templo, ¿no? Y esta etapa del regreso tiene, valga la redundancia, varias etapas, ¿no? Son tres, como que vinieron por tres grupos, por así decirlo, ¿no? En diferentes etapas fue el regreso, no es que salieron todos juntos, sino que fue un primer regreso, por así decirlo, en el 538, cuando se da la orden, y son liderados por Zorobabel, que está mencionado acá, ¿no? Es un descendiente de David, y Josué, que era un sumo sacerdote en ese tiempo, ¿no? Y los libros relacionados a este primer regreso, que se escriben en este tiempo, son Esdras, lo vemos del capítulo 1 al 6, como acabamos de leer, Ageo y Zacarías, que escriben para exhortar al pueblo a dejar el egoísmo, la avaricia, las excusas, y ponerse en generosidad y en esfuerzo a construir el templo de Dios. Para eso escriben Ageo y Zacarías. Bien, lo principal que hicieron en esta primera etapa fue regresar a unos 50.000 judíos, reconstruyeron el altar y colocaron los cimientos del templo, ¿no? Terminaron el segundo templo en el 516 a.C. Acuérdense que el templo de Salomón lo destruyeron los babilonios, ¿no? El tiempo transcurrido fue 22 años desde el decreto de Ciro hasta la dedicación del templo, hasta la inauguración, si quiere llamarlo así, del templo, ¿no? 22 años le llevó a hacer esto, reedificar el templo y inaugurarlo, ¿no? Bien, ahí en su libro dice, el tercer punto es el pueblo, que es la reedificación espiritual. Acuérdense, en la primera etapa viene Zorobabel con Josué el sumo sacerdote y edifican el templo, lo físico, ¿no? Y lo dedican. Pero Esdras fue un personaje central que reedificó, por así decirlo, la vida espiritual y la adoración a Dios en todo el pueblo de Jerusalén, ¿no? Y esto lo vemos en Esdras del capítulo 7 al capítulo 10. Y ustedes pueden leer ahí Esdras 9, versículo 9, Esdras capítulo 10, versículo 11 al 12. Anótenlo ahí porque no está en su libro. Pueden verlo ahí. Estoy apurado porque no queda mucho tiempo. Bien, en resumen, dice, la reconstrucción del templo es un paralelo directo de la reconstrucción espiritual del pueblo judío. La adoración en el templo se había interrumpido por 70 años. La mayoría de los judíos nunca habían visto u oído la ley de Moisés. Acordate, son 70 años, prácticamente una generación murió en Babilonia, la mayoría, no todos, y la mayoría de los que volvieron eran jóvenes, ¿no? Los más viejos habían muerto o algunos se habían quedado directamente en Babilonia a morir ahí, ¿no? Así que la mayoría de los judíos no habían visto ni oído la ley de Moisés, ¿no? Tenían que ser instruidos en un programa de reeducación nacional. Esdras dedicó su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar los estatutos y ordenanzas de Dios en Israel para reedificar al pueblo a su regreso del exilio, ¿no? Por eso Esdras fue un personaje central en esta etapa del regreso. Y esto se ve en el segundo tramo, si querés verlo así, de esta etapa del regreso, donde el líder es Esdras, ¿no? Y los libros relacionados son claramente Esdras, lo vemos en el capítulo 7 al capítulo 10, y posiblemente Malaquías, dice, cerca de este periodo o un poco después de este tiempo, ¿no? Que es el último libro que se escribe en el Antiguo Testamento. Lo principal que hicieron, bueno, la reforma espiritual, la enseñanza de la ley, la restauración de la adoración y la corrección de matrimonios mixtos.
Acuérdense que estaban 70 años en Babilonia y algunos se casaron con mujeres extranjeras, ¿no? Y eso era un problema. ¿Por qué era un problema? ¿Por qué piensan que era un problema? Que se mezclen con otras naciones. Sí, inclinaban a la idolatría, esa es una de las razones. Porque se mezclaba el linaje. ¿Y cuál era el problema? Que se mezcle el linaje. ¿Y cuál era el problema? Que no sea puro. ¿Quién tenía que venir? ¿De qué se trata la historia de la redención? Del Mesías, ¿no? Ellos tenían que preservar su identidad, su linaje, porque del pueblo de Dios, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de las 12 tribus, iba a venir ¿quién? El Mesías, ¿no? De Judá específicamente iba a venir el Mesías, ¿no? Entonces era un problema que haya una mezcla, ¿no? Era algo que Dios le había prohibido al pueblo y tenía que ver con esto, ¿no? Así que vemos ahí unas situaciones dolorosas, pero bueno, ahí pueden leerlo después ustedes. Bueno, el tiempo desde el primer regreso, aproximadamente 80 años después de Zorobabel, pasa esto. 80 años después de Zorobabel. Bien, cuarto punto, ya terminando. Murallas. La restauración completa, prácticamente de Jerusalén, ¿no? A grandes rasgos. No habrán hecho el Tarquini, pero le pusieron los ladrillos. Bien, restauración completa, dice Nehemías. Nehemías capítulo 6, versículo 15, está un poquito más adelante. Dice así: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lul en 52 días. Y fíjate, dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra, ¿no? Claramente Dios llevándose correctamente la gloria debida a su nombre, ¿no? Y vemos eso. Aun cuando no todos los judíos volvieron cuando pudieron, y eso lo pueden ver en el libro de Esther. El libro de Esther es un libro que se escribe un poquito antes del regreso, entre el exilio y el regreso, ¿no? Y nos muestra justamente la preservación de parte de Dios del pueblo judío a través de la vida de una mujer judía, ¿no? Eh, que influyó en el reinado de los persas, ¿no? Bueno, eso después lo pueden ver. Bueno, el templo dice, el templo ya está restaurado como la estructura dominante sobre la ciudad, pero las murallas de ella todavía están derribadas. Esto es una amenaza a la seguridad, tanto como una fuente de humillación nacional. Nehemías, otro judío destacado, servidor de Artajerjes, rey de Persia, siente el peso de reconstruir las murallas. Como vimos en Nehemías capítulo 1, ¿se acuerdan? El rey de Persia le da permiso y lo solventa para hacerlo así, o sea, le da la plata para que lo haga, ¿no? Le da todos los materiales, le da las cosas. Poco tiempo después, las murallas encierran a la noble ciudad de Jerusalén, sede del templo de Dios. Por lo tanto, la restauración es completa al ser reedificados el templo, el pueblo por medio de Esdras, perdón, y las murallas por medio de Nehemías, ¿no? El templo con Zorobabel y Josué, el pueblo, su vida espiritual, la adoración y un montón de cuestiones de la ley por medio de Esdras y las murallas por medio de Nehemías, ¿no? Y esto nos ayuda a entender dónde encaja cada uno, ¿no? Cuál era el papel que cada uno tuvo en esta etapa del regreso, ¿no? Y esto de Nehemías es la tercera etapa, por así decirlo, del regreso. Vemos que él está encabezando esta etapa. Y lo principal que hicieron bajo el liderazgo de Nehemías fue la reconstrucción de los muros de Jerusalén, la organización civil de la ciudad, la renovación del pacto con Dios, la protección de la identidad nacional de Israel, como acabamos de leer, ¿no? Cómo todas las naciones tuvieron temor y entendieron, ¿no? Que esto era una obra de Dios y no una obra humana, ¿no? Y el tiempo desde que vino Esdras y restauró, por así decirlo, la comunión del pueblo con la ley de Dios y con la persona de Dios, fueron aproximadamente 13 años después de lo que hizo Esdras, ¿no? Y obviamente están entremezclados también, porque estaban en el mismo tiempo. Cuando vino Nehemías ya estaba Esdras ahí, ¿no? La duración de la obra, bueno, los muros fueron terminados en 52 días, ¿no? Así que, para tener ahí en mente, los profetas, los que profetizaron, los libros que tenemos ahí que encajan dentro de este momento histórico, por así decirlo. Ageo, en el 520, animó la reconstrucción del templo. Zacarías, del 520 al 480,
habló de la esperanza mesiánica y de la restauración de Israel. Y Malaquías, ya después de que se terminó el templo y las murallas, etcétera, es el último de los profetas ahí que trajo esta revelación escrita en el Antiguo Testamento. Para que ninguno salga con que Juan el Bautista es el último. eh, Juan no trajo escrito ahí. Así que este sería el último. Por eso después viene la etapa del silencio, ¿no? El último profeta que escribió, que trajo profecía escrita, es Malaquías acá, ¿no? 435 al 430 antes de Cristo, ¿no? Un último llamado al arrepentimiento, lo que hace Malaquías, ¿no? Bien, para resumir, Zorobabel reconstruyó el templo, Esdras restauró la ley, Nehemías reconstruyó los muros, ¿no? Ageo, Zacarías y Malaquías llamaron al pueblo a la fidelidad a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, Jerusalén quedó restaurada física, espiritual y políticamente, preparando el escenario para la llegada del Mesías. Eso es todo lo que Dios orquestó, ¿no? En todo ese periodo, ¿no? Así que ahí resumimos y terminamos rápido. La ruina, ¿qué tema sería? La reedificación espiritual, la reconstrucción del templo, la destrucción por la guerra y el descuido o la restauración completa. El 3, bien, destrucción por la guerra y el descuido. El templo, la 2, ¿no? Reconstrucción del templo, esa estaba fácil. El pueblo, la 1, ¿están seguros? Sí, la reedificación espiritual. Julián, que no está con nosotros, nos va a ver por YouTube. Las murallas, ¿no? La restauración completa. Vamos ahí. Y el resumen histórico de Esdras, ¿qué hace? Guía al pueblo de regreso de él para reedificar a qué? Jerusalén, muy bien. Esdras guía al pueblo de regreso del exilio para reedificar Jerusalén. Y ahora sí, para resumir, ya terminando, por las etapas, la geografía. Bueno, en la etapa 1, ¿se acuerdan? La etapa de la creación. Básicamente empieza todo en Edén. Después Dios llama, obviamente, ¿no? a Abraham en Génesis capítulo 12 y lo llama y va a donde? A Canaán, ¿se acuerdan? Desde Dan a Canaán. Y eso es la etapa de los patriarcas. Y al final de la etapa de los patriarcas, ¿dónde desciende Abraham? A Egipto, ¿no? Vemos ahí el movimiento. Ahí se acabó el plan de ChatGPT. Bueno, Egipto a Canaán, la etapa de el éxodo y la conquista y jueces, ¿no? También está todo ahí, ¿no? En este movimiento de Egipto hacia Canaán. Vemos el éxodo, como salen con Moisés, la conquista cuando llegan a Canaán por mano de Josué y el gobierno este temporal en este ciclo de rebelión por parte de los jueces, ¿no? Luego viene la monarquía, que es la etapa del reino, y vemos que se divide, ¿se acuerdan? El reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Y se divide después de Salomón. Ahí tienen Primera Reyes capítulo 12. Lo pueden leer ahí. El reino del norte se lo lleva a Siria. Lo pueden leer en Segunda de Reyes capítulo 17, en el 722 a.C. El reino del sur, un par de años después, el pecado les alcanza igual y son llevados por Babilonia. Segunda de Reyes capítulo 24 al 25. Y ahí está lo de Persia. Persia, ¿no? Vemos que está el imperio persa, ahí al costado del Golfo Pérsico, y acapara todo lo anterior que los otros imperios habían conquistado, Babilonia, Asiria, Jerusalén, absolutamente todo fue dominado por el imperio persa, ¿no? Y eso lo vemos en Daniel, capítulo 5, por ejemplo. La etapa del regreso del exilio a Jerusalén, ¿no? Desde Babilonia a Jerusalén vemos que Esdras guía al pueblo de regreso al exilio para reedificar Jerusalén, ¿no? Y hay una línea del tiempo ahí que lo pueden ver con las citas y demás. Después, si lo quieren, lo pueden pedir. Pero bueno, ya estamos ahí porque se va el tiempo. Así que lo saben todo. Y ese es el resumen de la clase. Vamos a orar porque hoy teníamos que terminar un poquito antes. Así que oramos y ya quedamos libres. Padre, gracias te damos en esta mañana por este tiempo de enseñanza de tu palabra. Agradecemos porque podemos refrescar la memoria, quizás aprender detalles históricos, Señor, que no teníamos en mente, no teníamos en cuenta.
Y esto nos trae luz, Señor, para poder comprender eh, no solo la historia, Señor, humana, sino tu obrar, Señor, tu soberanía, cómo tú soberanamente has dado tu palabra y cómo, Señor, fielmente traes juicio, Señor, cuando tu palabra es quebrantada, cómo castigas el pecado, Señor, cómo tú no haces acepción de personas, pero aún, Señor, a pesar del castigo, Señor, de la corrección por causa del pecado, para purificar tu pueblo, Señor, y para preservar el linaje por el cual había de venir el Mesías, tú has orquestado todas las cosas, Señor. Incluso todos los reinos debajo del cielo, Señor, están en tus manos y podemos verlo, Señor. Cómo tú has usado imperios tan potentes para castigar tu pueblo, pero cómo tú has castigado aún a esos imperios que humanamente parecían imposibles de derribar, Señor. Y no solamente les has castigado, sino que les has usado, Señor, aún en lo económico, para poder preservar la vida de tu pueblo y para edificar, Señor, a Jerusalén, los muros del templo, Señor, sustentar a tu pueblo, Señor, darles libertad de culto, Señor, devolverles su identidad nacional y preparar todo el escenario, Padre, para la venida de tu Hijo, Jesucristo. Realmente, Señor, te alabamos y nos maravillamos de tu grandeza, de tu poder, de tu soberanía. Y, Señor, que esto pueda servirnos para tomar consejo para nuestras almas en cuanto a la gravedad del pecado, en cuanto a lo inmenso, Señor, de tu santidad. También, Señor, la profundidad de tu gracia y de tu misericordia para con tus hijos. Te agradecemos y dejamos el resto de este día en tus manos. En el nombre de Jesús, amén.